En esta clase vamos a desarrollar la guía de TP de Neurooficio arrancando por el trabajo práctico número 1. La guía de Neurooficio se divide en una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se puede resolver sin problemas con lo que vimos en las clases o con algún libro al lado, mientras que la parte práctica requiere algunos conocimientos un poco más complejos. Así que vamos a desarrollar principalmente ejercicios de la parte práctica, los más importantes y los más evaluados. Vamos a ver este gráfico que lo hablamos en la clase con respecto al potencial de membrana y potasio. Tomemos 10 segundos para pensar y relacionarlo. Este gráfico me hablaba de la concentración de potasio externa, que va aumentando, y el potencial de membrana. Y tenía dos movimientos, una recta y una curva. La recta estaba dada por la fórmula de Nernst para el potasio y la curva estaba dada por la fórmula de Goldman que evaluaba múltiples iones. Y acá está comparando estos dos elementos en un gráfico. Y fíjense que lo que me está mostrando es que a medida de que aumenta el potasio extracelular, ¿qué va pasando con el potencial de membrana? El potencial de membrana se va haciendo más positivo. ¿Se acuerdan que vimos que si aumentaba el potasio extracelular, el potasio sigue saliendo, pero salía menos? Y si salía menos potasio, se me empezaba a acumular adentro y me despolarizaba. Por lo tanto, el primer concepto es que cuando el potasio está más o empieza a aumentar su concentración externa, sale menos y eso genera que se me despolarice el sistema de la célula. Por eso fíjense que sube el potencial de membrana, o sea, normal era menos 70, menos 80, y se me despolariza a partir de aumentos de la concentración de potasio. Y el otro concepto es, bueno, en uno evalúo la fórmula de Nernst y el otro evalúo Goldman. ¿Por qué en valores altos las dos rectas o curvas están iguales y en valores bajos están diferentes? Esto me está diciendo que en valores altos el que define el voltaje de membrana va a ser el potasio. Y en valores bajos lo define principalmente el potasio, pero participan otros iones. ¿Y por qué esa cuestión? Por la cuestión de la permeabilidad. Como el potasio era muchísimo más permeable que el sodio, en este caso, vamos a ver que cuando los valores sean muy altos o el movimiento del potasio sea muy importante, se termina ignorando el movimiento del sodio porque es mínimo. ¿Qué quiere decir esto? En valores fisiológicos, cuando yo tengo este valor fisiológico, mi potencial de membrana en reposo tiene modificación producida por el sodio. Porque obviamente el potasio me generaba ese voltaje de membrana, pero el sodio también participaba en menor medida, pero había algunos canales. Por eso la conductancia del sodio, ¿qué hacía? No permitía que llegue al equilibrio Nernst del potasio, porque hacía el sodio la fuerza contraria. Por eso tenía este valor o este voltaje de membrana fisiológicamente, que dependía de todos los iones. Fíjense que no es menos 90, que sería el equilibrio del potasio. ¿Por qué? Porque tengo al sodio que quiere entrar y genera otra diferencia. En cambio, fíjense acá que está en menos 90. ¿Por qué? Porque solamente está evaluando al potasio. El problema es que esta curva vale cuando hay concentración baja de potasio, porque ahí está disminuyendo su fuerza y puede empezar a generar movimiento los otros iones. Pero si yo tengo muchísimo potasio, o sea que el movimiento de potasio es muy alto, por la diferencia de concentración, ahí va a predominar únicamente el potasio. Pienso en los números. Si yo tengo 201 en esta fórmula, 201, la diferencia es mínima. ¿Por qué? Porque va a estar dado todo por el potasio. Este 1 no me está cambiando la variable. En cambio, si tengo 50 y 5,
Ahí ya números cualquiera estoy poniendo para no volvernos locos con el valor específico. Ya estaría siendo más importante el sodio y por eso genera esta variable. Entonces, en concentraciones fisiológicas, evalúa todos los iones, pero si solamente tuviera valores altos de potasio, predominaría el sistema del potasio. ¿Esto qué quiere aclararme? Uno, que la permeabilidad del potasio es la más importante y que es la que define el potencial de membrana de reposo, y que el reposo o el potencial de membrana de reposo no es fisiológicamente menos 90 o el NERS del potasio. ¿Por qué? Porque tengo a otros iones que se encargan de generar en menor medida la fuerza contraria. Con eso cerramos la primera parte. Lo que sigue es el gráfico del potencial de acción. Háganlo, practíquenlo con las fases, con los movimientos iónicos para poder trabajar en el siguiente ejercicio. Muchas gracias.